Hola, ¿cómo están? Yo soy Aura Clara para los que no me conocen. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo historias de terror contadas por mis abuelos. Estas historias me las contaron cuando yo era niña, ahorita mis abuelos ya no están, pero recuerdo detalle por detalle cómo me contaron estas historias y quiero compartirlas con ustedes. La verdad, me han contado bastantes historias de terror, pero estas dos, una es de mi abuelita y una es de mi abuelito. Pero estas dos historias, la verdad, están escalofriantes. Y quiero que tú las escuches. Y quiero saber qué harías si tú hubieras estado en la situación de mis abuelos. Así que comenzamos. Esta historia es de mi abuelito. Esto le pasó cuando él tenía 18 años. Bueno, cuando él tenía 18 años, por ese entonces, él vivía en un pueblito. O sea, mi abuelo era campesino, por decirlo así. Bueno, no campesino, pero vivía en un rancho, en pocas palabras. No había luz, no había escuelas y todo eso. Bueno, y aparte había mucho monte y todo eso. Entonces, mi abuelito, como no tenía estufa en su casa ni nada de eso, él iba siempre al bosque a traer leña para prender un fogón artesanal que habían hecho sus papás y ahí hacían la comida, ahí cocinaban. Entonces, mi abuelito todos los días iba al bosque. Todos los días iba al bosque, pero él siempre iba solamente por la orilla. Entonces, un día había llovido muy fuerte y se dio cuenta que todas las ramas, todas las hojas, todo lo que estaba en la orilla estaba muy húmedo. Y él empezó a caminar, a meterse en el bosque. Y cuando ya estaba en el centro del bosque, se dio cuenta que había una cueva. Pero esa cueva él no sabía que existía porque normalmente él nunca se había metido hasta dentro del bosque. Él dice que el primer día que vio la cueva, él nada más la miró, la observó y se puso al lado de la cueva y se dio cuenta que era una cueva profunda porque hacía eco, los pasos que él hacía hacían eco fuerte. Pero él no se metió el primer día que la vio porque le dio miedo, o sea, no la había visto, era la primera vez que la veía y se veía oscura. Entonces mi abuelo se regresó. Al otro día, él quiso ir a explorar la cueva y ese día iba acompañado de su novia de ese entonces. No sabemos qué iban a hacer a la cueva, pero mi abuelito llevaba a su novia de ese entonces a la cueva. Y cuando ya iban llegando, él se dio cuenta que afuera había un montón de camionetas grandes y de lujo que pues no era muy común ver en ese tiempo en el rancho. Entonces mi abuelito con su novia se quedan observando qué pasa, si sale alguien y no ven nada. Entonces, lo que hace mi abuelito pues es decirle a su novia que se regresen. Ellos se regresan al pueblo. Al otro día, como de costumbre, mi abuelito, pero esta vez solo, volvió a ir a la cueva. Y cuando él iba ya llegando a la cueva, empezó a escuchar gritos bien fuertes. Y gritos de un hombre que no, nada más decía ¡ah! O sea, ¡ah! Gritaba fuerte, pero nada, no decía nada, simplemente gritaba así como ¡ah! Entonces mi abuelito se asustó, pero su reacción en ese momento fue de querer ayudar a la persona, buscar a la persona para ver qué le pasaba y empezó a preguntar, gritando también, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Te caíste? O así. Y los gritos, o sea, en ningún momento le contestaron, los gritos seguían siendo los mismos, pero mi abuelito se fue acercando a donde él creía que provenían los gritos y se da cuenta que los gritos vienen de la cueva. Entonces mi abuelo se acerca y grita. Y cuando mi abuelo gritó, le respondieron el grito y venía dentro de la cueva. Entonces mi abuelo, cuando ya se iba a empezar a caminar hacia la cueva, se da cuenta que hay manchitas de sangre dentro de la cueva. Entonces lo que hizo mi abuelo es que se espantó y salió corriendo. Salió corriendo y las primeras personas que se encontró cuando salió del bosque les empezó a decir, es que escuchó un hombre gritando y viene de dentro de la cueva, quién sabe qué le pasó, a lo mejor necesita ayuda. Y rápido la gente fue a buscar y sí vieron la sangre, pero no encontraron a nadie. Fue la policía, interrogaron a mi abuelo, le hicieron cosas, preguntas y nada, porque al final no se encontró nada. Sino que ya después
un señor de ahí se entera que mi abuelo pues andaba hablando, diciendo cosas de la cueva. Y a este señor le dijo a mi abuelo que ya no fuera para allá. Y mi abuelo pues se espanta y dice que por qué. Y le dice el señor a mi abuelo que en esa cueva hacen sacrificios, que en esa cueva pues le rezan al diablo, cosas así. Entonces mi abuelo se asustó mucho porque lo que pensó es que a lo mejor estaban pues maltratando a un hombre y que por eso gritaba. Y así termina esta historia. Nada más, mi abuelo ya no volvió a ir a la cueva después de eso porque le dio un susto tremendo. Bueno, esta es la historia de mi abuela. Siento que esta es la historia esta es la que da más miedo. Pero no olvides darle like y suscribirte si te está gustando este video. Y quiero que sepan que esta historia también está contada en un ranchito, en un pueblito donde casi no hay casas y así. Mi abuela cuando tenía 20 años, ella trabajaba cuidando señoras o señores enfermos, o sea, era cuidadora. Entonces le habla a una chica y esta chica lo que quiere es que cuiden a su mamá porque la señora ya no se podía levantar. A esta señora le costaba levantarse, podía caminar pero se cansaba muy rápido. Se hacía del baño y aparte las hijas ya no tenían tiempo para cuidar a la señora porque las señoras ya estaban casadas, ya tenían hijos y pues ya estaban viendo cada quien por su vida. Entonces contratan a mi abuela para cuidar a esta señora. Y el primer día que ella va a la casa, se da cuenta de que sí, todas las casas están muy alejadas de una de otra. Pero esta casa donde iba estaba sola. No había otra casa alrededor y estaba pues casi en medio del monte. Llega a esta casa que tiene apariencia como de iglesia, pero no es una iglesia. Entra y la recibe la señora que va a cuidar porque sí podía caminar. Entonces esta señora le abre y mi abuela cuando entra a la casa se da cuenta que la señora tenía cierto fanatismo con lo religioso porque tenía imágenes en todas las paredes de Jesucristo, de crucifijos, tenía muchas Biblias, cosas de ángeles, cosas así. Y a mi abuela, pues en ese momento dice que no se le hizo tan raro, porque es muy común que las señoras pues, sean muy religiosas en su pueblo. Entonces mi abuela empieza a cuidar a la señora y empieza a notar ciertos comportamientos raros. Para empezar, ella siempre que iba a esta casa de la señora, ella se sentía rara, se sentía extraña. Ella me dijo que sentía como si alguien más estuviera en la casa, como si alguien estuviera escondido en la casa, pero nunca había pasado. Entonces, un día, que fue el día que la asustó esta señora, fue que un día normal, trabajando de día con el sol muy fuerte, esta señora le dice a mi abuela que le saque una silla al patio, porque la señora se quería sentar afuera y quería que le diera el sol. Entonces mi abuela le saca la silla y la señora se sienta afuera. Y ya después la señora le pide un vaso de agua a mi abuela. Mi abuela entra a la casa y cuando mi abuela ya iba con el vaso de agua para dárselo a la señora estando de espalda viendo hacia su jardín, empezó a hablar como un hombre. Y mi abuela se asustó mucho y se quedó impactada. Y dice mi abuela que en ese momento la señora voltea. Cuando la señora voltea, la señora le dice: hija, ya mete la silla, pero con la voz que normalmente se escuchaba, o sea, una voz dulce, una voz de señora. Y se mete. O sea, y se meten y vuelve a hacer todo lo que hace, le hace comida y todo. Pero mi abuela se quedó pensando. Mi abuela se sintió rara ese día, dijo: ¿será cierto lo que vi y oí? ¿Sí pasó o me lo imaginé? Mi abuela duda desde ese día si vuelve a trabajar o no, pero mi abuela necesita el dinero y sigue yendo a trabajar.
Pero ya cuando tenía como 2, 3 meses trabajando, pasó algo terrorífico. Lo que pasa es que mi abuela se dirige a la casa de esta señora y antes de ir llegando, desde muy lejos ya se escuchaba una música así como de un piano. Pero parecía que esta música de piano venía de una bocina porque se escuchaba muy fuerte, súper fuerte. Entonces se da cuenta que la música viene de la casa de la señora que está cuidando. Mi abuela entra y no, en el primer piso no estaba la señora, pero se escuchaba la música en el segundo piso y se escuchaba muy fuerte. Entonces mi abuela empieza a seguir la música y se da cuenta que un cuarto que siempre permaneció cerrado estaba abierto. Y en ese cuarto se podía ver a la señora sentada en una mecedora, viendo hacia la ventana, viendo el paisaje. Pero lo más raro es que había un piano y ese piano se estaba tocando solo. Ella empezó a ver cómo las teclas bajaban y la señora estaba ahí como si nada, así. Entonces mi abuela salió corriendo y se fue. Y ese día mi abuela pues trata de explicar por qué se fue, por qué no cumplió con su trabajo, y le marca a la hija de la señora. Cuando le marca a la hija de la señora, esta señora se enoja, le dice que cómo puede estar diciendo semejante cosa y acusa a mi abuela de que a lo mejor está tomada, de que ella vio cosas que no son. Y al final, esta señora despidió a mi abuela y ya mi abuela dejó de trabajar. Un día mi abuela, caminando, se encontró con una muchacha que creo que era 1 año o 2 años más joven que ella, y le dice: ¿verdad que usted estuvo cuidando a tal señora? Y mi abuela le dice: sí, ¿cómo sabes? Esta chava le dice a mi abuela que ella, cuando salía a correr, ella veía a mi abuela llegando a la casa de la señora. Esta señora inicia una conversación con mi abuela y en la conversación sale que ella también estuvo cuidando a la señora. Cuando ella estuvo cuidando a la señora, ella notó cosas raras. Porque cuando ella estuvo cuidando a la señora, fue en un momento que la señora estaba muy enferma. Y a ella le tocó ver muchas cosas, porque las hijas estaban súper desesperadas para que se curara su mamá. Iban a doctores, iban a clínicas muy buenas, le metían mucho dinero para encontrar la cura de lo que tenía su mamá. Pero los doctores, cuando iban, no sabían qué tenían, no sabían explicar qué es lo que estaba pasando, no sabían si tenía algún tipo de cáncer o así. Pero al final habían dicho que la señora pues ya le quedaba poco tiempo de vida. Entonces las hijas, en un momento de desesperación, lo que hicieron fue buscar a un brujo, a unos chamanes o unos brujos, no sé bien. Hizo una brujería, un hechizo, no sé cómo se diga, a esta señora. Y la señora empieza a recuperar. Se empieza a recuperar, empieza a caminar, empieza a volver a hablar, empieza a volver a todo. Pero desde ahí las cosas cambiaron. Porque la muchacha que estaba cuidando a la señora en ese entonces, que era la señora que estaba platicando con mi abuela, le dice, ella empezó a sentirse ella cada vez que iba a la casa sentía una vibra muy mala. Y aparte, ella se dio cuenta que se empezaban a mover cosas en la casa. Y igual empezó a decir esto que estaba pasando y la tomaron a loco. Y pues lo que hizo la muchacha, porque se sintió mal de que no le hicieron caso, fue irse. Al final, mi abuela y la muchacha con la que estaba hablando pensaron que pues que la señora estaba embrujada. O sea, y no solo la señora, su casa. Así quedó la historia. Yo no sé ustedes cómo habrán sentido al escuchar estas historias. Pero en su momento, cuando me las contaron, me dio mucho miedo. Eso es todo por el video, amigos.
Gracias por ver este video hasta el final. Bye, nos vemos en el próximo video. Estén pendientes porque voy a estar subiendo videos esta semana. Voy a estar activa, así que esténse pendientes para seguir viendo el contenido. Bye. Las 5 primeras personas que comenten este video les voy a mandar saludos en el próximo video. Así que si quieres que te mande saludos, comenta algo y yo te estaré mandando saludos en el próximo video.